días para todos. Muchas gracias por asistir a este set de cirugía refractiva que incluye también la facorefractiva. Es un set que fue creado originalmente por el doctor Carlos, Carlos, me olvidó el apellido, eh, el doctor Carlos, que fue alumno mío hace algunos años, y él diseñó pues este plan para los residentes. Ah, Carlos Castaño. Carlos Castaño, ya me olvidé el apellido de Carlos. Bueno, en cuanto a la cirugía de catarata, la cirugía más, más realizada en el mundo, por ende es una de las cirugías más exitosas que existen. Es una cirugía diseñada buscando un resultado siempre de acuerdo a cada caso en particular y de acuerdo a las características oftalmológicas de cada paciente. Es una cirugía en la que podemos determinar que tiene una alta predictabilidad de acuerdo a los estudios preoperatorios que obtengamos de los pacientes siempre y cuando tengan una alta estándar de calidad. Tiene una curva de aprendizaje que está diseñada para los pacientes que requieren o para los residentes que están entrenando en cirugía de catarata, pues muy bien conocida, en la que se dice que más o menos en 100 cirugías de catarata, que es el estándar a nivel internacional, pues se alcanza una curva bastante buena, y es una cirugía en la que se está buscando una independencia de anteojos. Y ojo con esa palabra porque es muy importante y saberla manejar durante consulta para poder darle al paciente las herramientas necesarias para entender y para nosotros mismos entender qué ellos quieren y qué es lo que vamos a obtener con esta cirugía. Entonces, los objetivos de la cirugía facorefractiva, en su esencia, está diseñada básicamente para mejorar la visión de los pacientes y tratar en lo posible de alcanzar una independencia de anteojos, tener un target visual de cada uno de ellos, lograr en la medida de lo posible un 20-20 sin anteojos, eh, tener claro y hacerles entender que puede que no siempre el 2020 sea alcanzable, y siempre se deben de tener presente que todos los pacientes son un mundo completamente distinto y que se debe manejar los defectos refractivos combinados en cada caso en particular, de acuerdo a cada estatus del paciente, a lo que tenga el paciente cuando quiere llegar a esa independencia de anteojos para manejarlo lo mejor posible. Entonces yo siempre les digo que el resultado visual de un paciente que está buscando una cirugía facorefractiva comienza y termina en consulta. Se debe identificar el paciente adecuado. Los pacientes presbitas están buscando esta solución, y tener muy presente que los pacientes presbitas pues van a tener defectos refractivos combinados con miopía o con astigmatismo o con hipermetropía. Los pacientes hipermétropes siempre son los más satisfechos, y en su orden los pacientes hemétropes y presbitas son los que le siguen en ese orden. Identificar la necesidad real del paciente. No es lo mismo un paciente lector de libros, lector de dispositivos, músicos, sacerdotes, odontólogos. Todos tienen una necesidad completamente distinta, y el punto focal, digámoslo así, para estos pacientes es distinto a nosotros que somos más lectores de visión cercana y visión intermedia cuando utilizamos dispositivos. Ellos utilizan una visión de más o menos 50-60 centímetros para visión intermedia, y eso es la mayor parte del tiempo de la parte laboral de ellos, y se debe identificar adecuadamente no solamente la parte profesional, sino la parte de los hobbies y lo que le gusta hacer a los pacientes para poder suplir esas necesidades reales. Siempre debemos cuantificar entonces el defecto refractivo y debemos saber cuándo decirles que no. ¿Qué pacientes no son los más indicados para hacer una cirugía facorefractiva, y que uno sabe que estos pacientes, después de operados, si uno los opera, pues van a ser un dolor de cabeza? Nunca se debe prometer lo que es imposible de cumplir,
Nunca se debe prometer al paciente que va a estar viendo como cuando se ve a los 15 años o 20 años sin ningún defecto de refracción. Alcanzar la visión cercana es posible, alcanzar la visión intermedia es posible, pero los lentes intraoculares multifocales y trifocales no son perfectos, ni los acomodativos ni los pseudoacomodativos, ninguno de ellos es perfecto y todos traen consigo una serie de situaciones que es importante hacérselas saber al paciente, y siempre que yo estoy ante un paciente, yo mismo les explico el consentimiento informado y les digo cuáles son los pros y los contras de uno u otro lente cuando escogemos cada uno de ellos. Se deben detallar los resultados posibles, explicar los riesgos y beneficios de los pacientes, explicar los fenómenos visuales anormales, explicar que los lentes multifocales o bifocales, también conocidos en este momento, y los lentes trifocales producen halos, producen glare y pueden producir disfotopsias, tanto positivas como negativas. Y muchos de ellos pueden ir en contra del resultado visual. Y si a eso se le suma que el paciente tiene algún tipo de personalidad que lo hace renuente a obtener estos cambios, pues va a ser muy contraproducente y van a ser pacientes muy insatisfechos y los debemos detectar en la consulta para uno decirles que no y eh, o colocarles un lente monofocal que no le cause esta serie de situaciones visuales. Explicar la posibilidad de la opacidad de la cápsula posterior y la posibilidad de tener que hacer una limpieza con jack láser. Explicarles muy bien que la independencia de anteojos puede no ser real en la gran mayoría de los casos. Explicarles que tenemos el riesgo de obtener sorpresas refractivas y que podemos necesitar ayudarnos de cirugía refractiva con excimer láser si la córnea y la superficie ocular lo permiten. Explicarles los riesgos. Recordemos que el riesgo más temido de la cirugía de facoemulsificación es la endoftalmitis y debemos tratar de minimizar ese riesgo al máximo. En esta cirugía, para obtener un resultado, es una cirugía de resultado, porque es una cirugía en la que le estamos diciendo al paciente que vamos a obtener una visión para que logren la mayor independencia de anteojos que sea posible. Entonces debemos hacer un examen oftalmológico completo que incluya presión intraocular, examen de biomicroscopía, refracción binocular y muy importante la parte de emergencia, movimientos oculares y la parte muscular. Estos pacientes cuando tienen un problema muscular y se descompensan, pues también son un problema grande debido a que estos lentes intraoculares, hablando de lentes multifocales o trifocales, debido a las situaciones que trae consigo, pues en lugar de mejorar, van a obtener un resultado negativo en este aspecto. Solicitar biometría ocular, OCT de mácula y nervio óptico, recuento endotelial, aberrometría, pupilometría, sensibilidad al contraste y tomografía son algunos de los exámenes que necesitamos. ¿Lo necesitamos todos? No, no los necesitamos todos. Ojalá los pudiéramos hacer en su totalidad para obtener una mejor seguridad, darle la mejor seguridad al paciente en este tipo de cirugías. Toda cirugía de catarata es una cirugía facorrefractiva, pues en el momento en el que nos encontramos, pues debería ser así y debería todo paciente que llega a obtener una opacidad del cristalino, pues pensar en un resultado visual muy cercano a la media dioptría y eso es lo que se considera una cirugía facorrefractiva, tanto en cirugía de catarata como cuando se desea corregir un defecto refractivo tipo presbicia. Entonces, obteniendo un consentimiento informado detallado, hablándole a los pacientes de los pros y los contras de un implante de lente intraocular, hacer una lista de cuidados del paciente preoperatorio, perioperatorio y posoperatorio, resolverle las dudas al paciente, escoger el tipo de anestesia de acuerdo a la habilidad de cada cirujano, escoger el lente intraocular y explicarle al paciente que cada lente intraocular es distinto y cada lente intraocular te puede ofrecer algunas alternativas diferentes.
siempre reconocer el tipo de catarata dilatado y no dilatado, saber qué dureza de cristalino tiene y la integridad de la zónula es muy importante. Reconocer patologías como pseudoesfoliación o liberación de pigmento en el cristalino o en la cámara anterior para reconocer posibles complicaciones que podamos obtener de acuerdo haciendo la cirugía de manera intraoperatoria, porque podemos tener problemas de la zónula y debemos estar preparados, llevar consigo anillos de tensión capsular si pensamos que nos vamos a complicar y reconocer si este paciente o no es el más indicado para este tipo de cirugía. Hablarle a los pacientes del manejo posoperatorio, básicamente qué medicamentos van a necesitar y por cuánto tiempo los van a necesitar. La escogencia del lente intraocular, entonces, es muy importante. Yo no me voy a detener a hablar de lentes intraoculares. Eso sería una charla completamente distinta. Pero reconocer en el mercado qué lentes intraoculares existen, lentes monofocales, lentes de EDOF, lentes multifocales o actualmente llamados bifocales y lentes trifocales. En este estudio que lo quiero mencionar, es un estudio en el que se compararon lentes trifocales con lentes bifocales y todos ellos tienen una mejoría en cuanto al resultado visual en la agudeza visual sin corrección y con corrección, tanto para la visión lejana como para la visión cercana. Pero los lentes trifocales tienen particularmente un mejor resultado en la visión intermedia comparativamente con la visión, comparativamente con los lentes bifocales. Entonces, en conclusión, los lentes trifocales tienen un mejor desempeño, tanto para la visión cercana, visión intermedia y mantener o mejorar la visión lejana, mientras que los lentes bifocales se quedan en el resultado y el desempeño para la visión intermedia. Cuando tenemos la biometría ocular, debemos escoger muy bien la fórmula de acuerdo a cada caso en particular. En este momento diría que la fórmula de Barrett, la fórmula de SRKT son las fórmulas con mejor desempeño. Recordemos que tenemos averrómetros intraoperatorios que los podemos adaptar de acuerdo a cada caso. A aquellos pacientes que son casos complejos, como aquellos que tuvieron cirugía refractiva básicamente incisional, que vamos a encontrar unas córneas con 8, 16 cortes transversales y oblicuos que nos obligan a hacer un detallado cálculo del lente intraocular. Yo me guío de manera muy frecuente con el Panacea. El Panacea me parece demasiado útil en estos casos y en algunos casos en los que podemos disponer de un stock de lentes en el quirófano, podemos utilizar el HORA para guiarnos y saber qué lente intraocular escoger. En cirugía encontramos diferentes formas de liberación de energía o fuente de energía. La cirugía de catarata se puede hacer con láser guiada por un averrómetro intraoperatorio. Existen diversos equipos, pero si bien es cierto, creo que el equipo de facomultificación sigue siendo el gold estándar en cirugía de catarata aquí en cualquier parte del mundo. No hay una ventaja real de un equipo u otro equipo en cuanto a los resultados visuales en cirugía facorrefractiva. Reconocer las complicaciones y el manejo posoperatorio. En todos los pacientes, personalmente utilizo un antibiótico, una fluoroquinolona de cuarta generación por 8 días. Utilizo un esteroide que tenga mejor penetración en la cámara anterior, como lo hace la prednisolona, al 1%. Y siempre utilizo un AINE, ya sea nepafenaco o bronfenaco. Debemos tener en cuenta muy bien la superficie ocular, porque vamos a invadir a un paciente y a llenar a un paciente de un montón de conservantes oculares más o menos por 20 días a un mes, y lo debemos tener muy presente porque estos pacientes
van a reaccionar de manera negativa en el posoperatorio. Como les mencioné, los riesgos intraoperatorios, posoperatorios más comunes son la opacificación de la cápsula posterior, con una incidencia del 10 al 30% según la literatura, pero eso va muy de la mano del material del lente implantado. El edema macular cistoideo también. Yo les puedo decir que yo luego de instaurar un manejo con un AINE de manera rutinaria, no he vuelto a ver un edema macular cistoideo, y siempre si vamos a obtener, estamos buscando un resultado, pues lo más adecuado es colocarles al paciente un AINE para evitar este tipo de complicaciones, porque la pérdida vítrea por la ruptura de la cápsula posterior se debe manejar adecuadamente. La pérdida de las células endoteliales corneales, hay que saber evaluar el endotelio corneal en lámpara de hendidura, y si vemos alguna alteración, pues solicitar un recuento endotelial y saber cuál va a ser la técnica quirúrgica más adecuada para el paciente si éste lo necesita, o si de manera combinada vamos a necesitar una queratoplastia endotelial. Este es el temor de todos. Tener un paciente con una endoftalmitis es una patología que a uno literalmente te quita el sueño. Debemos inspeccionar y detectar todas aquellas patologías de la superficie ocular y de los párpados, las blefaritis crónicas y las meibomitis. En medida de lo posible se debe manejar previamente a cualquier cirugía intraocular. Se debe instaurar un adecuado manejo con higiene palpebral, antibiótico tópico. Antibiótico tópico lo hago de manera rutinaria a todos los pacientes que llevo a cirugía de cataratas para bajar la concentración y la flora bacteriana de la superficie ocular. Lo único que ha demostrado que tiene evidencia científica en cuanto a la prevención de la endoftalmitis sigue siendo la iodopovidona. Está interrogada la irrigación intraoperatoria de antibióticos. En algunos centros se sigue haciendo, y la inyección intracameral, ya sea de cefuroxima o moxifloxacina, también se implementa de manera rutinaria en muchos centros, y ellos han demostrado pues su eficacia en cuanto a la prevención de la endoftalmitis. Otras complicaciones, como vemos en esta foto, estos son artículos publicados por mis residentes durante su residencia. Acá vemos un paciente que tiene un bloqueo capsular crónico. Pueden ver acá esta imagen es el reflejo sobre la córnea. Estas dos imágenes son el reflejo del lente intraocular, y miren esta cuarta línea de reflejo, que es un espacio que hay entre la cápsula posterior y la cara posterior del lente intraocular, que lo podemos ver por el UVM como el lente intraocular, ese líquido que se deposita por detrás de él empuja el lente hacia adelante, y esto nos va a generar un defecto refractivo secundario a ese bloqueo capsular, y luego de hacer el manejo adecuado, cómo el lente intraocular se posiciona en el lugar donde debe estar. Debemos tener presente la corrección del astigmatismo, pero más importante aún que la corrección del astigmatismo es reconocer el astigmatismo inducido para hacer el adecuado manejo de acuerdo a la predictabilidad individual de cada cirujano que debe corregir. ¿Cuándo corregirlo y cuándo no corregirlo? Es decir, cuándo colocar un lente intraocular tórico, cuándo hacer incisiones relajantes limbares o hacer queratotomías astigmáticas. Hoy por hoy las cirugías incisionales han pasado en desuso debido a que la predictabilidad y la estabilidad del defecto refractivo a mediano y largo plazo no ha demostrado estabilidad, y reconocer como el LASIK y la PRK como una herramienta adecuada para corregir ciertos defectos refractivos residuales posoperatorios o en sorpresas refractivas. Otra forma, cuando tenemos casos en los que la sorpresa refractiva es mayor y la córnea no lo permite, un implante de un lente piggyback en el sulcus es bastante bueno, con resultados satisfactorios y predecibles. Hay que tener en cuenta el cálculo de ese lente piggyback mediante
una fórmula adecuada y se implanta mediante solución viscoelástica, adecuada visualización y dilatación del sulcus para ubicarlo allí. Tenemos lentes a disposición para realizar este procedimiento, lentes diseñados específicamente para este procedimiento y otros lentes que no son para este procedimiento, pero como el MA60, que lo podemos implantar en el sulcus con bastante facilidad. Y que de hecho lo colocamos rutinariamente cuando tenemos una ruptura capsular y que no tenemos soporte capsular adecuado. Entonces, cuando hablamos de cirugía facorrefractiva, pues siempre hablamos enfocándonos en la corrección de la presbicia, a lo que se reconoce en la literatura como PRELEX. Como les mencioné, hay una comparación del desempeño de los lentes trifocales y bifocales en este metaanálisis, en los que los lentes trifocales tienen un mejor desempeño o lograron un mejor desempeño en la visión intermedia, mientras que los bifocales lo hacen solamente en visión cercana y visión lejana. ¿Cuál es entonces un paciente buen candidato para cirugía facorrefractiva? Aquellos pacientes que alcancen una expectativa, que tengan una expectativa y una motivación adecuada, que reconozcan lo que es una dependencia o independencia de lentes y que de acuerdo a cada caso en particular pudiera no lograrse esta premisa, reconocer la catarata y el grado de catarata, es un paciente indicado. Aquellos pacientes hipermétropes, uno encuentra que tienen un mayor grado de satisfacción si los comparamos con los pacientes hemétropes. Aquellos pacientes que además ya tienen pérdida de la acomodación de manera importante, y podemos decir que aquellos pacientes mayores de 50 años, pues por las características aberrométricas de la córnea y el cristalino, por lo general yo nunca les ofrezco una cirugía refractiva corneal, pero sí una cirugía facorrefractiva. Y como les mencioné, reconocer y entender cómo funciona la parte muscular oftalmológica y si el paciente tiene o no alguna incapacidad en ellos para corregirlo antes o decidir si es un buen candidato o no para este tipo de cirugía. Definitivamente no son candidatos aquellos pacientes que tienen altas expectativas o aquellos pacientes que demandan incluso qué tipo de lente intraocular desean que se les sea implantado. Aquellos pacientes que tengan una enfermedad de la superficie ocular mal controlada, de difícil manejo o un ojo seco severo. Pacientes que tengan daño del nervio óptico, glaucoma moderado o avanzado, mal controlado, pupilas demasiado pequeñas o demasiado grandes, van a tener algún problema en cuanto a visión lejana o cercana. Aquellos pacientes que tengan pérdida del soporte capsular y que corramos el riesgo de rotación de lentes o que el lente se desplace hacia algún lugar y cause, no tengamos el resultado esperado de acuerdo a lo que el lente pudiera ofrecer. Jamás implanto pacientes en queratotomía radial un lente multifocal o trifocal y reconocer siempre las aberraciones de alto orden corneales, generalmente inducidas por cirugía refractiva corneal, porque estos pacientes pudieran obtener un mal resultado de acuerdo a la aberración corneal que tiene cada caso en particular y a la que nos ofrece los lentes multifocales o trifocales. Eso es lo que les quería hablar de cirugía facorrefractiva. Dentro de la charla también se había montado una cirugía de lentes fáquicos cuando en quienes está indicado implantar un lente fáquico. Ellos existen de cámara anterior y de cámara posterior. De cámara posterior he puesto muy pocos, me parecen extremadamente costosos. Son fáciles de implantar. Ninguno de los lentes intraoculares fáquicos me parece perfecto. Todos tienen su inconveniente, los lentes de cámara anterior, en cuanto a producción de uveitis o inducción de uveitis subclínicas, glaucomas secundarios, subluxación y pérdida o aumento de la presión intraocular y glaucoma. Y los lentes de cámara posterior, en cuanto al cálculo del tamaño del lente que va colocado en el sulcus, pues si no se hace de manera adecuada también va a traer problemas sonolares, problemas de bloqueo pupilar, dispersión de pigmento y glaucoma y catarata. Por lo tanto, pues
Son pacientes que hay que saberlos escoger muy adecuadamente y explicarles que el seguimiento postoperatorio es muy importante y explicarles que es posible que en algún momento de la vida haya que extraer los lentes y volver a utilizar gafas o lentes de contacto. Estos son los lentes actualmente más reconocidos. Los lentes de cámara anterior está el Artisan y el Artiflex, y los lentes de cámara posterior, el ICL y otros que aún no son FDA. Los lentes Artisan para miopía, existe para miopía y para hipermetropía. Para hipermetropía son más bien muy pocos los implantados, pero para miopía, de acuerdo a la cantidad de dioptrías a corregir, viene el tamaño del lente. Entre más deba corregir, por encima de 15.5 hasta 23, 27 dioptrías, son lentes de 5 milímetros de diámetro, y los lentes que corrigen hasta 15 dioptrías son lentes más grandes, de 6 milímetros, hablando de Artisan. Hablando de Artiflex, es un lente que tiene un diseño similar, pero el material en el que está elaborado el lente es un lente que se deja implantar por incisiones más pequeñas, de hasta 3 milímetros. Es un material que se llama el polisiloxano, que deja doblar el lente e implantarlo de la misma manera como se coloca el Artisan. El Artisan también sirve para corregir afaquia. Este es otro artículo publicado con los residentes. En una técnica quirúrgica que se describió por primera vez, en la que se combina trasplante endotelial y lente Artisan de afaquia retroiridiano, con un seguimiento de más de 2 años. En este momento llevan aproximadamente 6 o 8 años de operados con una estabilidad adecuada. Acá podemos ver pacientes con edema corneal por lentes intraoculares como una de las causas en las que se descompensó la córnea, y podemos ver en el VM donde acá está el injerto endotelial de DSEC, acá está el iris enclavado en la parte posterior del iris, y esta es una visión más generalizada donde se ve el lente intraocular y el lentículo de trasplante endotelial. Esta es una técnica de implante de Artisan. Prefiero hacer una peritomía superior. En algunos casos lo hacen sobre la córnea, pero la inducción de estigmatismo me parece mayor. Siempre mido 5 o 6 milímetros de acuerdo al tamaño del lente, como les mencioné en la diapositiva previa. Se hacen paracentesis al lado y lado, donde va a ir enclavado el lente intraocular. Se utiliza un lente de alta viscosidad, un viscoelástico de alta viscosidad para mantener el espacio y proteger las células endoteliales. En este caso es un lente fáquico-tórico Artisan, que debe ir implantado en una posición determinada de acuerdo a la valoración del paciente, y mediante estas cánulas que se llaman VacuFix y el equipo de Faco que hace vacío, se pellizca una parte del iris y se coloca el lente como si fuera una especie de bisagra, y allí queda el lente sostenido. Se reconoce muy bien que la pérdida de células endoteliales se da la gran mayoría de estas células durante los primeros meses postoperatorios, y luego se estabiliza. Hay que explicarle al paciente que se debe cuidar, que el contacto permanente y crónico del lente con el endotelio corneal, como el rascado, oprimir el ojo, dormir sobre el ojo, y toda esta serie de manipulaciones pues llevan al paciente a una mayor pérdida de células endoteliales. En cuanto al Artiflex, es la misma técnica, pero el lente se monta en este dispositivo que lo sostiene, y mediante un movimiento en el que se introduce el lente, pues el lente se pliega sobre sí mismo, como lo ven ahí, y puede ingresar por incisiones más pequeñas en córnea clara. La técnica es exactamente la misma. Luego de estar implantado, pues ya no se puede utilizar una pinza de Artisan para sostenerlo, sino que hay que sostenerlo desde las asas
o ápticas rígidas del lente, porque es la única parte rígida del lente para poderlo implantar. El resto es exactamente igual. Esos son algunos resultados posoperatorios obtenidos en pacientes altos miopes. Este tiene 5 milímetros de diámetro este lente, es más pequeño, por lo que se debe tener en cuenta su centramiento. Hay que tener en cuenta el tamaño de la pupila, porque muchas veces coincide el reborde del lente con el reborde pupilar y genera problemas y halos molestos para el paciente. Siempre se hace una iridotomía posterior para evitar un bloqueo pupilar inducido por el lente intraocular. Este es un lente más grande. Posiblemente es un Artiflex o un Artisan para miopía de 6 milímetros. Y les voy a mostrar algunos casos. Este es un paciente de 44 años operado en otra institución, pero llegó con visión disminuida, con corrección de 20/400 y le han manejado un glaucoma secundario con antiglaucomatosos, y a la biomicroscopía el paciente tenía una catarata y una iridotomía periférica permeable, pequeña pero permeable. Este es el paciente. Pueden ver la catarata. El lente está adecuadamente centrado, bien enclavado. No se ve atrofia del iris. Tiene una iridotomía superior, pero tiene una catarata. Y es un paciente joven con glaucoma. Siempre se debe hacer seguimiento. Siempre se debe evaluar el grado de daño del nervio óptico en cada paciente. A este paciente entonces se le extrajo el lente fáquico. De la misma forma como se implantó, se suelta de las ápticas a través de una paracentesis con muy buen viscoelástico. Siempre debemos saber qué pérdida de células endoteliales tiene cada paciente a los que se les implanta un lente fáquico durante cada año. Reconocer y saber si es equiparable la pérdida de células endoteliales normal por la edad. Se desenclava el lente, se saca el lente por una incisión similar por donde ingresó, del tamaño similar por donde ingresó, y luego se cierra la incisión y se procede a hacer una cirugía de catarata con la misma técnica. Pudiéramos hacer podemos introducir la pieza de mano a través de la misma incisión por donde se extrajo el lente, o hacerlo de manera convencional por córnea clara. Ese es el resultado postoperatorio, y es un paciente al que se le implantó también un iStent. Presión adecuada, presión controlada, solo con timolol y seguimiento 1 año. Este es un segundo caso. Paciente con queratocono entrecruzado hace 3 años, había una estabilidad adecuada por Pentacam, estabilidad refractiva, y decidí implantarle un ICL mediante el cálculo que plantea pues la casa que lo distribuye, que lo produce y lo distribuye, y le coloqué este ICL en un paciente con queratocono, como les mencioné, estable, un queratocono, un ICL que corrige astigmatismo, un ICL tórico. A la primera semana postoperatorio, viendo muy bien, muy contento, pero yo no tan contento, porque la presión intraocular era una presión que estaba alta. Y esta es la imagen del paciente. Fíjense, el lente está bien colocado, la pupila está redonda, pero me llama poderosamente la atención este espacio de la cámara anterior que el lente está induciendo. El paciente no tiene Seidel, pero el lente está con un vaulting importante, induciendo un cierre angular y produciendo de manera inicial un glaucoma secundario. Entonces, este tipo de situaciones hay que reconocerlas y saberlas manejar. Este es un inadecuado cálculo del diámetro del lente para el sulcus de ese paciente. Es un lente demasiado grande para ese sulcus to sulcus, por lo tanto, este lente se debe explantar. Entonces, ellos, si quedan muy pequeños,
flotan en ese sulcus y producen lo que quieras en ese espacio, daño de la zónula, catarata, dispersión de pigmento y también terminan haciendo glaucoma. Muy grande para ese espacio, lo que pasó en este paciente mío. Pueden predisponer a glaucoma por bloqueo pupilar, dispersión de pigmento y catarata, como les mencioné. Esta es la VM de este paciente. Mire cómo el iris está desplazado hacia adelante, cerrando el ángulo e induciendo un bloqueo angular. Esta es otra foto, otra toma. Miren el lente cómo está embombado, digámosle, hacia adelante, induciendo este problema. Estos son otros casos de combinación, posiblemente para publicación más adelante, de estabilidad de células endoteliales en pacientes post-queratoplastia lamelar anterior profunda con alta miopía y con implante de lente fáquico en cámara anterior. En conclusión, siempre debemos pensar en la seguridad del paciente. ¿Cómo debemos seguir un paciente? Tanto en cirugía facorefractiva como en cirugía refractiva en pacientes altos miopes o altos hipermétropes, siempre debemos tener a la mano los paraclínicos necesarios para enfocarnos en esa misma seguridad del paciente, reconocer las posibles complicaciones en cirugía refractiva, facorefractiva y lentes fáquicos, y reconocer siempre que el seguimiento puede afectarse y debemos ser muy claros con el paciente y muy concisos con el paciente que puede no ser o puede ser necesaria un segundo procedimiento para alcanzar el resultado que estamos buscando. Eso era lo que les quería compartir para hoy. Muchas gracias para todos. Si tienen alguna pregunta. Profe, muchas gracias. Súper chévere. Gracias por compartirnos como toda esa experiencia. Hay una pregunta en el chat de JOH, no sé si es el doctor John Camilo, no sé quién es, que dice, ¿cuál sería la forma correcta de calcular el ICL para que no pase lo que nos mostraste, que quede pequeño o grande en el sulcus? Existen varios métodos. Uno es hacerlo a través del calibrador que es el mismo compás o el caliper y calcular el sulcus. Pero para mí la forma más adecuada y correcta es hacerlo mediante el VM con una persona que esté entrenada en VM y medir el sulcus to sulcus real. Esa es la forma más certera de calcular ese espacio que hay donde va a ir implantado el lente ICL. Listo, profe, gracias. No sé si alguien tenga alguna inquietud, duda, comentario adicional. Yo quisiera comentarles algo, y es que yo considero la cirugía facorefractiva de las cirugías más delicadas, la de mayor responsabilidad, inclusive más que cuando hay problemas realmente de enfermedades oculares, retinales, lo que sea. En esto estamos cogiendo un ojito que tiene una visión generalmente muy buena con su corrección y vamos al paciente producirle libertad, de lo que le está buscando, pero tiene, obviamente, exige un montón de seguridad en todos los datos que generemos y luego tomar la decisión de hacer la cirugía y con qué lente hacerlo. Entonces, simplemente quiero aclarar que para mí es de las cirugías más delicadas y también produce un grado de satisfacción impresionante tanto para el paciente como para el médico. Gracias, Corvales. Muy buena la presentación. Gracias, doctora Clara. Muy pertinente su intervención. Estoy totalmente de acuerdo. Es una cirugía de resultado en la que debemos ser muy claros y concisos en cuanto a, yo les hablo a los pacientes de un cambio en la percepción de muchas situaciones, básicamente la luz, en cuanto a la explicación hacia ellos de lo que son el glare y los halos que van a percibir, de un cambio de percepción, como les decía, de una forma por otra, en la que han estado acostumbrados 40, 50 años o más
a percibirlos de una forma y lo van a percibir de una manera distinta y que además pudiera ser un poco con mayor sensibilidad o aumento en cuanto a esa percepción. Y yo pienso que a todos, pues hasta ahora le quedan muy claros. Hay que tener en cuenta los astigmatismos en estos pacientes. Los astigmatismos contra la regla pudieran ser también un poco contraproducentes en cuanto al resultado visual final para la visión lejana y no ser y comportarse de manera negativa en ellos. Entonces, los astigmatismos se deben corregir y ser muy claros en cuanto a esa corrección y que pudiera ser dentro de la misma cirugía o luego mediante ayuda con excimer láser. Entonces, hay que ser muy claros a los pacientes en cuanto a la independencia del anteojos y la necesidad de cirugías para corregir defectos refractivos residuales posteriores. Listo, profe, muchas gracias. Todos te están felicitando en el chat. Bueno, No sé si alguien más quiera decir algo. Laura, agradecer a todos los residentes, especialmente también al doctor Mauricio por el tiempo que le dedicaron al curso de cirugía refractiva. Creo que fue muy exitoso. En la plataforma donde estaban los documentos y eso finalmente se inscribieron 18 participantes, o sea que hubo mucha gente que también estuvo leyendo, viendo las presentaciones y consultando pues los documentos que estaban disponibles. Muchas gracias a todos. Carlos, gracias a vos. Creo que la iniciativa es tuya y los méritos son tuyos en cuanto a la organización, diseño de este curso de cirugía refractiva. Y te quería pues agradecer a vos directamente que fuiste el artífice de este set de cirugía refractiva. Gracias, profe. Así es, muchas gracias a los dos, aprendimos mucho.